Hay una cosa muy curiosa que dice mucho más sobre una persona que cualquier otro detalle que pueda contar sobre sí misma. ¿Te suena ese momento en el que estás hablando con alguien y de todo lo que le dijiste se queda solamente con una cosa? Incluso tú mismo piensas por qué de todo lo que le he dicho se ha quedado solamente con eso. O incluso al revés, una persona te está contando algo y tú solamente te centras en una frase. Lo más importante de todo esto no es la frase en sí, es lo que se ha activado dentro de cada persona. Si no llegas a entender esto que te voy a contar hoy en el vídeo, vas a seguir tomándote las cosas personales, reaccionando desde tu herida o incluso llegando a entrar en conflictos que en realidad no empiezan fuera, sino en nuestro interior. En este vídeo te voy a revelar qué está pasando realmente en tu mente, en la tuya y en la de los demás. Y ahí entenderás por qué una sola frase lo puede cambiar todo. Aprenderás además a dejar de reaccionar ante las opiniones externas. Vamos a ponernos en contexto. Imagínate que estás hablando con una persona, le estás contando algo, compartes muchas ideas, puntos de vista, experiencias y al terminar, la otra persona se ha quedado solamente con una de las cosas que tú has dicho, con una frase, un detalle en concreto. Y desde ahí reacciona, pregunta, se engancha, se molesta incluso o se cierra. Desde el coaching o la programación neurolingüística más conocida como PNL, igual os suena, pues esto que sucede no es casualidad. A lo que la persona reacciona en base a la información que tú le has dado es un punto de activación interna. En PNL decimos que cuando alguien se engancha emocionalmente a una parte concreta del discurso, lo que ha ocurrido es que esa información ha tocado un punto, un mapa interno. Ha activado una creencia, una experiencia previa, un conflicto no resuelto o un valor importante. Puede ser tanto algo positivo como algo negativo, pero siempre es significativo. No es lo que yo te digo, es lo que activo en ti. Y al revés, no es lo que tú me dices, es lo que tú activas en mí. Y aquí viene el tema importante. Cada persona escucha desde su propio sistema de referencia. Nadie escucha de forma neutra. Escuchamos filtrando la realidad a través de nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestras expectativas y nuestras heridas. Por eso, ante un mismo mensaje, dos personas te reaccionan totalmente diferente. ¿Cuántas veces no has contado una misma situación o hablado de un mismo tema con reacciones totalmente contradictorias? Algunas de entusiasmo, otras de enfado, rabia, confusión y así un largo etcétera. Cuando alguien se centra obsesivamente en algo que tú dijiste, lo que está haciendo es proyectar. Está mostrando qué le desafía, qué le toca internamente o qué le interesa profundamente. Desde el crecimiento personal esto es una herramienta enorme para el autoconocimiento, porque la pregunta clave no es por qué la persona ha dicho eso. La pregunta real es qué ha activado en mí cuando yo lo he escuchado. Y ahí empieza el trabajo interno. Esto sirve mucho para bajar la guardia. La ansiedad de por medio muchas veces es muy complicado no sentirse mal bajo los comentarios externos que la gente te va aportando. No es que esas cosas sean súper graves, sino que activan miedos o inseguridades que esa persona ya tenía por dentro. Por eso muchas de las veces sales de una conversación machacándote la cabeza una y otra vez, que pasan semanas y tú aún estás pensando en la conversación que mantuviste tomando el café aquella tarde. Pero quiero que entiendas que esto no es que seas débil, es tu sistema nervioso intentando protegerse de algo que interpreta como amenaza o desafío. Lo importante aquí es que si no nos damos cuenta de que esto está pasando, ese mecanismo acaba controlando cómo nos relacionamos con los demás. Reaccionamos desde el miedo o la inseguridad sin saberlo. Y eso influye en lo que decimos, en cómo interpretamos a otros y en cómo actuamos con ellos. En coaching se trabaja mucho esto. No solamente es importante lo que decimos, sino lo que las otras personas activan en nosotros en medio de una conversación. Porque la realidad es que la reacción dice mucho más de una persona que el mensaje en sí. Si algo te molesta, te desafía o te incomoda en una conversación, no es una señal para atacar ni para defenderte. Es una señal para mirar hacia adentro. Ahí es cuando vas a preguntarte qué ha activado en ti, qué creencia personal o incluso qué historia ha activado en ese momento. Y con esto no quiero decirte que tú puedas decir lo que sea porque la reacción de los demás van a ser problema suyo y no el tuyo. Significa que cada reacción emocional es una información. Por eso, en un mismo contexto, tú te sientes más seguro diciéndole seguramente a una persona algo, sabiendo que su reacción va a ser totalmente distinta,
a cuando se la estás contando a otra persona que salta a atacarte o salta simplemente a desafiarte. Quiero que entiendas que una reacción interna se produce solamente si tú lo permites. Entonces, si la otra persona te está contando algo y tú empiezas a tener cierto estímulo interno, eso es lo importante. Cuando empiezas a entrenar esta forma de mirar lo que te pasa por dentro, tus conversaciones empiezan a transformarse poco a poco. Ya dejas de responder de manera automática y empiezas a darte un pequeño espacio antes de reaccionar. Y es ahí cuando tú puedes elegir qué responder. Es igual de importante escuchar lo que la otra persona te está diciendo como lo que llega a mover en ti mientras tú escuchas. Y ahí es el momento de mirar creencias, miedos o expectativas. Y de esa manera las conversaciones dejan de ser un campo de batalla y se vuelven un espacio de aprendizaje, un espacio de conexión, un espacio de crecimiento personal. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que como estilo de vida, esto marca una diferencia enorme. Porque esto apúntatelo, vivir reaccionando constantemente a los estímulos externos mantiene el cuerpo en alerta. Y eso te desgasta. Muchas veces te piensas que no tienes energía y que no has hecho nada. Tu energía se ha consumido intentando defender algo que cuando aprendes a no reaccionar de esa manera y primero a preguntarte por qué ha activado eso en ti, la diferencia va a ser muy grande. Tienes que tener en cuenta que eso es un desgaste emocional enorme. Es que vivir con conciencia emocional no es que te calles o que no respondas a lo que la otra persona te está diciendo. Es que elijas desde dónde responder. Cada conversación es una oportunidad para conocerte mejor. Cada reacción intensa es como una puerta a una creencia interna. Y esto es importante. Cada vez que eliges observar antes de reaccionar, estás recuperando poder personal. Al final, no se trata de controlar lo que otros dicen. Se trata de entender lo que pasa en ti cuando lo escuchas. Y en ese momento empieza el verdadero crecimiento. Necesito que entiendas que cuando tú expones una información van a haber claramente muchísimos puntos de vista. Y no está ahí la cuestión porque es muy bueno tener intercambio de opiniones. La cuestión está en aprender a diferenciar lo que llevarte a casa y lo que no. Porque es un desgaste emocional muy, muy fuerte quedarte tanto con lo que una persona te ha dicho como con lo que tú has sentido. Aprender a diferenciar que todo el mundo opina en base a lo que llevan internamente marca totalmente la diferencia.